Damas y caballeros, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea el caso. Esto es la entrevista libre del Centro Juan de Mariana, nuestro programa de entrevistas, y hoy tenemos como invitada a la profesora y columnista Mamela Fiallo. Mamela es profesora graduada en lengua inglesa, profesora de lengua inglesa, aunque también es investigadora en temas históricos, sociológicos, y tiene unas líneas de investigación sumamente amplias, y es columnista del Pan Am Post, conocida conferencista, extremadamente polémica. Yo voy a atreverme a tratar de definirla para nuestro público hispano de los Estados Unidos y nuestro público Latinoamérica. La combinación a veces es sumamente compleja, como una conservadora libertaria. eh, Claro, conservador no significa lo mismo en Estados Unidos que en Hispanoamérica, y libertario exactamente tampoco, pero bueno, la combinación de las dos palabras probablemente hasta cierto punto describe su pensamiento. Y si no fue así, pues ella me corregirá durante la entrevista. Y ante todo también, bueno, queremos agradecer a nuestros aliados de Transbordo Virtual, que nos permiten la plataforma mediante la cual llegue a ustedes este programa, o mejor dicho, mediante la cual se graba este programa. Y anunciar que, bueno, ya a partir del año que viene estaremos dando también las gracias a nuestros anunciantes, todavía no. El, bueno, procedamos entonces con esta entrevista con Mamela. A mí me gustaría iniciar esto con una pregunta básica, para situar las cosas en contexto. En este momento, hoy es viernes, pasado mañana, van a haber unas elecciones en Chile que van a ser muy importantes, no solamente para Chile, sino para toda Hispanoamérica. Y yo me atrevería a decir que para el mundo, digo, el filósofo marxista más importante de Europa, y probablemente el filósofo marxista más importante de nuestros tiempos, neomarxista, Zizek, se tomó la molestia de llamar a los chilenos a votar no por el candidato Boric, sino en contra del candidato Kast. Eh, el, eh, y esto forma parte de una guerra que tiene una dimensión ideológica, y geopolítica. Pero Mamela ha sido siempre una experta en el área de la dimensión ideológica y cultural de esta guerra. Entonces, una cosa muy curiosa de esta elección chilena, probablemente cuando ustedes nos estén escuchando ya conozcan el resultado, o tal vez no, depende de qué tan pronto vieron la entrevista. Pero una cosa interesante es que el señor Boric, espero no ser el presidente Boric, pero bueno, todo es posible. Las encuestas en este momento, las encuestas en Chile en este momento que hablamos se encuentran en margen de error, así que es una elección de infarto o de último minuto. El, Ha sido señalado o acusado de acoso sexual por una antigua colaboradora. Varias de sus más altas líderes feministas y altos miembros de su comando de campaña confirmaron que esto era básico, los hechos eran básicamente ciertos. Posteriormente hubo toda una confusión de dichos y de desdichos, diciéndose y desdiciéndose. Es muy curioso porque normalmente en todo este asunto el feminismo de la teoría crítica del género suele decir que es obligatorio hacerle caso a la víctima, pero parece que no es así cuando es uno de ellos el presunto acosador. El señor Boris dijo que, bueno, sí que hubo unos hechos, pero que no fueron acoso. Y finalmente, mediante
voy a atreverme a especular que mediante muy fuertes presiones de tipo ideológico, hasta emocional, lograron que la presunta víctima dijera que a pesar de todo iba a votar por Boric. Y bueno, ha sido una historia realmente fascinante. Eh, donde vemos una profunda hipocresía de estos sectores. Y bueno, yo quisiera empezar mi pregunta por este lado. Un importante intelectual eh, chileno que fue comunista y dejó de serlo, suele decir que en los viejos tiempos, o en los tiempos del poder soviético, la única cosa que no podía soportar un intelectual marxista era que un obrero o un proletario no se sometiera a sus dictados. Eso le parecía absolutamente insoportable. Pareciera ser que en los tiempos de la teoría crítica, que la teoría crítica de la raza y la teoría crítica del género, lo único que no pueden soportar los intelectuales neomarxistas es que estos múltiples y muy diversos colectivos, que son la multiplicación de su sujeto histórico, no se someta a sus dictámenes. ¿Okay? Y de esto hemos visto mucho en esa campaña de la que yo estaba hablando en Chile. Recientemente repasaba un artículo muy reciente de Mamela en su columna del Pan Am Post, donde hablaba de la cancelación ideológica y la persecución de un empresario homosexual y su pareja, y un ataque a su negocio, bueno, un ataque físico, pero un intento de cancelación y de boicot a su empresa, que es un restaurante, por apoyar públicamente al candidato de la derecha, José Antonio Cast, y por decir que no va a votar y que le parece que es pésimo candidato Boric. Entonces me pregunto yo, Mamela, ¿cuánto hay de manipulación y de instrumentalización de los grupos a los que pretenden representar por parte del neomarxismo? Bueno, gracias por la invitación y por la oportunidad de echar luz donde hay oscuridad. Es increíble el sesgo por parte de los medios masivos respecto a cómo proyectan a José Antonio Kast como una ultraderecha y a Boric como la esperanza, como la juventud, ¿no? Y vemos también esta descartabilidad que hay en esta generación donde no se valora la experiencia, ¿Me sino la novedad. permites un comentario Sí. rapidísimo? La otra cosa es que proyectan al señor Boric como un socialdemócrata moderado. Esto es un chiste para quien conozca la historia política de Gabriel Boric. Exactamente, y gracias por señalarlo. Y efectivamente, en la nota que publiqué en el Pan Am Post, no solo habla de la actualidad, sino de la historia. ¿Por qué? Porque la izquierda históricamente ha perseguido la homosexualidad. El socialismo ha perseguido la homosexualidad. Y justo que hablaba al inicio de ser moralmente conservador y políticamente libertario, no solo no hay contradicción, sino que históricamente así ha sido la cohesión y más bien, porque justamente es tener una noción moral que precede al Estado. Y en ese sentido, el gran referente que sigue vivo con sus 91 años, Thomas Sowell, si no lo conocen, conózcanlo ya. Y en ese sentido, cité a un intelectual chileno que dice que es una contradicción ser de izquierda al ser homosexual precisamente por lo que ha sido Allende. Allende, el tirano, tenía una tesis donde decía que a los homosexuales había que operarlos. En Cuba, el Che Guevara tenía unidades militares de ayuda a la producción para los homosexuales. Entonces uno puede tener... De hecho, permíteme hacer rapidísimo, y perdóname, de verdad, disculpa, una acotación. El caso cubano es fascinante porque, si bien en muchos totalitarismos, de hecho, en todos los totalitarismos del mundo de la era del poder soviético, se persiguió a los homosexuales y de forma muy intensa. En el totalitarismo nacional socialista, que la gente suele olvidar que era socialista, se persiguió a los homosexuales. Sin embargo, el único caso en que se crearon campos de concentración específicos para homosexuales fue el de Cuba. En los demás, pues se los enviaba a los campos de concentración donde iban el resto de los descartables enemigos del Estado y enemigos de clase. Pero en Cuba tuvieron la distinción de crear el único caso que yo conozco en la historia de campos de concentración específicos para homosexuales, donde se pretendía mediante los trabajos forzados cambiar su orientación sexual. Exacto, y no tanto, o bueno, o además de cambiar, había una intención de compensar.
Y eso también pasaba en la China comunista, Mm. porque como no eran considerados útiles para la guerra, era su forma de compensar para la revolución. Entonces, justamente en ese pequeño artículo destaco esa profunda contradicción. Y vemos que en el socialismo del siglo XX necesitaba ese hombre vigoroso y heterosexual para la guerra. En cambio, el socialismo del siglo XXI necesita al homosexual. ¿Por qué? Porque no quiere resistencia. Porque ahora que tienen el poder político, no necesitan soldados, sino ideólogos. Y vemos que no es que respetan la autonomía de la persona y la libertad de elegir, sino justamente lo que buscan es objetivizar e instrumentalizar. Y ahora vemos esta interseccionalidad donde ya no es la lucha de clases entre el obrero y el proletario, sino el hombre y la mujer mediante el feminismo, el homosexual con el heterosexual mediante el lobby LGBT, Black Lives Matter en Estados Unidos, en Hispanoamérica el tema indigenista que Hugo Chávez también lo cimentó al querer eliminar el 12 de octubre y proclamar el Día de la Resistencia Indígena. En Chile se vive Por de cierto, forma... perdóname que te haga otra ligera acotación, Adelante. a ti que te fascina los temas históricos. El verdadero chiste del Día de la Resistencia Indígena proclamado por Chávez en Venezuela es que se celebra un día en particular, ¿ok? En el cual o sea, en los primeros contactos entre los exploradores, antes que colonizadores españoles, y los grupos indígenas en el territorio que finalmente sería la Capitanía General de Venezuela y posteriormente la República de Venezuela, no hubo resistencia. Es decir, nosotros tenemos en Venezuela a algunos de los grupos indígenas que se declararon leales a la corona prácticamente desde los primeros contactos. Es un detalle histórico muy importante. Y la razón para esto es que estaban en guerra con unos grupos antillanos, militarmente sumamente agresivos y superiores militarmente a ellos, muy inferiores a los españoles, que eran una enorme amenaza, que eran los caribes, que vivían esclavizando, sacrificando y literalmente comiéndose, porque tenían una serie de ritos caníbales, a los arawaks. Entonces, y sin embargo, el comandante Chávez, alguna vez en un famoso intervención televisiva, gritó el grito de guerra de los caribes. Ana ¿Okay? Karina Rote. Sí, solamente los caribes somos humanos. Es la traducción correcta, la traducción no es literal, la traducción literal es solo los caribes somos hombres, pero se refería a que solo los caribes eran el género humano. Y lo fascinante de todo esto es que el señor Chávez, si era descendiente de los indígenas, era descendiente de los arahuacos. O sea, por el lado que tuviera de sangre indígena, no tenía sangre caribe, tenía sangre arahuaca. ¿Okay? Entonces, el nivel de construcción de la historia es realmente fascinante. Yo quise hacerte esta pequeña introducción para poner ese ejemplo. Y te voy a pedir nuevamente disculpas y te voy a pedir que continúes a partir de esto, porque tú estabas hablando de eso precisamente, del nivel de mentira y hipocresía que tiene todo este mensaje. Absolutamente, y gracias por destacarlo. Solo nosotros somos gente, es una de las traducciones, y ahí justamente se ve la deshumanización que quieren instaurar. Chávez tuvo el poder de exigir que quiten a Colón del frente del Palacio de Gobierno en Argentina, y eso es algo que se volvió a nivel regional. Y Chile es el ejemplo más exacerbado de esto. En Chile, los mapuches, que tienen su sede en Inglaterra, dicho sea de paso, justamente hacen atentados terroristas flagrantes a plena luz del día y matan a los campesinos. Y no son Entonces, aborígenes chilenos. De hecho, exacto, llegaron al territorio chileno después que los españoles. exactamente. Bien, Ese es bien. un dato realmente fascinante. Sí, de hecho mataron a cuántos otros pueblos. Entonces es fascinante lo que está pasando y Chile es un punto de inflexión, no solo en la región, sino en la historia, porque es un retroceso en todo el sentido de la palabra. Y vale destacar nuevamente al chavismo, ¿no? Porque en octubre del 2019, que empezaron las revueltas en Ecuador, luego en Chile, justamente Maduro y Diosdado Cabello lo destacan como brisas bolivarianas.
Entonces, ¿ante qué estamos nosotros? Estamos ante una revolución y justamente por eso nos corresponde ser la contrarrevolución. Yo tengo el privilegio de conocer a José Antonio Kast, lo vi en 3 ocasiones. De todos los políticos que conocí en mi vida, es el más humano, el más caballero, el que tiene más vocación y orientación familiar, es padre de 9 hijos. Y justamente vemos lo que mencioné al principio, este tema de la afición por lo novedoso. O sea, Boric va a ser bueno porque promete algo nuevo y no Kast, que ha construido una vida entera, que es padre de familia, que tiene experiencia, que él es leal a su esposa y no un sujeto con denuncias de acoso sexual, ¿no? Y ahí Bueno, vemos... el señor Boric declaró recientemente en una entrevista que él tenía experiencia en varias dimensiones. Sí, bueno, y entre las No tantas sé si dimensiones... estaba hablando de teoría de cuerdas o de qué, pero bueno, eso fue lo que él declaró sobre su experiencia. Sí, también ha alegado tener conocimiento teológico, Así. cosa que dejó al descubierto que no, y sin embargo está arengando el voto evangélico y el voto católico bajo su supuesto sentido de caridad, cuando la realidad es que él apoyó, perdón, no todo, No hay ningún cuando la problema. realidad es que él apoyó las manifestaciones, los disturbios y los saqueos que quemaron iglesias. Y Chile tiene la particularidad porque vemos que regionalmente el ataque es contra la Iglesia Católica, pero dada la influencia que tiene el protestantismo en Chile, están también quemando templos evangélicos, incluso un canal de televisión. Entonces me parece cínico, totalmente desapegado de la realidad y hasta malvado querer y hasta lograr el voto de quienes ha querido destruir, porque hay que decirlo claramente, como marxista que es materialista y es abiertamente anticristiano, solo que por conveniencia pretende alegar lo contrario. Entonces es bastante burdo lo que está pasando y espero los chilenos hagan un llamado a la conciencia, espero que los venezolanos exiliados en Chile puedan hacer un despertar y también los cubanos. De hecho, han habido manifestaciones donde participan cubanos en primera línea que justamente escaparon a Chile porque era el país más próspero de la región. En octubre del 2019, cuando empezó el estallido social, Chile tenía menos del 9% de pobreza. Sí. Entonces, ¿queremos un modelo nuevo o queremos un modelo mejorado? Porque Chile es el famoso milagro, pero no fue un milagro, fue una fórmula que funcionó. Chile, bajo el gobierno de Allende, tenía la segunda economía más pobre de América, solo después de Haití. Y pasó a ser la más poderosa de todas, la más estable de todas y la que mayor movilidad social tenía. ¿Cuánta gente salió de la pobreza? Bueno, Venezuela en aquel momento era la primera economía de Hispanoamérica y actualmente en Producto Interno Bruto per cápita, finalmente, yo como economista hice una proyección de esto hace casi 8 años y me dijeron que estaba loco algunos de mis colegas, pero finalmente está por debajo de Haití la economía venezolana. Bueno, 20 años de socialismo radical precedidos por 30 años de socialismo moderado, pues no podían pasar sin consecuencias. Pero lo que a mí me gustaría trabajar contigo es el trasfondo ideológico de todos estos movimientos. Pero antes de llegar a eso, hablemos un poquito de la táctica. Lo que sucedió en Chile, y cuando digo lo que sucedió en Chile, la gente que nos escucha, mucha de la gente que nos escucha va a pensar que estamos hablando del resultado electoral, que hoy no sabemos, como les dije, estamos haciendo esta entrevista un par de días antes de la elección chilena, pero nos referimos a lo que sucedió de lo que nos hablaba Mamela, que era el llamado estallido social. El estallido social, lo que llamaron el estallido social en Chile, pudiera describirse como el primer caso realmente exitoso, o sea, realmente exitoso, de una táctica revolucionaria del neomarxismo que se propuso cuando todavía existía el poder soviético. Entonces, Félix Guattari la propuso por primera vez, nada más y nada menos que en el año de 1977. En el año de 1976, yo lo leí por primera vez en 1980, y me pareció que no tenía, o sea, no es que no tenía sentido como táctica para los marxistas, es que no existían los mecanismos de comunicación, las plataformas de comunicación que permitieran materializar lo que él estaba proponiendo. Ahora,
sí me di cuenta que tenía cierta sutileza porque las tendencias que llevaba el mundo de las telecomunicaciones apuntaba hacia que iban a existir ese tipo de mecanismos y que esa táctica se podía tornar viable en algún momento. Lo intentaron muchísimas veces con muy poco éxito, y finalmente comenzaron a tener ciertos grados de éxito. El título que le dio Guattari fue Revolución Molecular, posteriormente la llamaron con Deleuze de Revolución Molecular Disipada. El, eh, es una estrategia sumamente interesante de la izquierda que se relaciona, que la hace posible la existencia de nuevas formas de comunicación como redes sociales, como formas de comunicación horizontal muy fuertes, muy diversas, y la predominancia ideológica del neomarxismo y la caída del poder soviético. Antes de eso, nada de esto hubiera sido posible, hubiera tenido que ser de otra forma. La razón por la que lo menciono es porque Chile es en muchos sentidos el primer caso realmente exitoso. Otro caso exitoso, pero moderadamente exitoso, es la conspiración para evitar la reelección de Trump, que en toda la movilización de calle por parte de Antifa BML usa la táctica de Guattari. Sin embargo, yo pudiera mencionar por lo menos 20 casos de intentos de aplicar la táctica de Guattari que terminaron prácticamente en nada. Entonces, la razón por la que te menciono esto es porque la sistemática insistencia, puedes llamarla hasta la terquedad, pero la sistemática insistencia, la constante corrección, el constante reajuste de sus tácticas estratégicas para fines, la búsqueda sistemática de la oportunidad, el juego a largo plazo, ¿okay?, que distingue a los marxistas, es algo que la derecha o lo que tú llamaste la contrarrevolución parece no lograr manejar nunca. Y me gustaría ir con el ejemplo chileno. Durante Chile ha sido una de las economías más exitosas de Hispanoamérica. ¿Okay? Y sin embargo, yo me atrevería a decir que no hay no adoptó una economía de mercado al nivel, por ejemplo, de Singapur. No tienen ni una apertura de mercado al nivel de una gran apertura de mercado. No hay una reforma tan profunda. Las reformas chilenas, iniciadas durante la dictadura de Pinochet y completadas después con la concentración, fueron sumamente modestas, fueron realmente muy modestas. Chile es un país y una economía donde sigue habiendo un alto grado de intervencionismo, de mercantilismo, donde hay un Estado social costoso, no tan costoso como el resto de Latinoamérica, pero tiene dos claves o tres claves muy interesantes. Primero, tiene uno de los niveles de apertura al comercio internacional más alto de Latinoamérica a través de tratados de libre comercio que no dejan de ser tratados de comercio administrados y burocratizados, pero bueno, son preferibles a lo otro. Después lograron algo que en Hispanoamérica es una hazaña, que tenés un banco central realmente independiente y con una política monetaria seria. Eso es un hecho extraordinario. Ningún otro país hispanoamericano lo ha logrado por un periodo tan largo. Algunos otros lo han logrado antes, pero no por un periodo tan largo. Venezuela lo logró, bueno, sí, Venezuela lo logró por un periodo más largo, pero en un mundo totalmente diferente al actual. Ahora somos el ejemplo de totalmente contrario, la hiperinflación una mayor, perdón, la hiperinflación más prolongada del planeta. Pero, y el otro elemento es el sistema de pensiones chileno, que tiene dos ejes. Primero, es una gigantesca máquina de creación de ahorro interno, y por el otro lado, elimina la carga estatal más pesada que tienen las economías occidentales, ¿okay? Que es un sistema de seguridad social financieramente inviable, que básicamente, si no fuera que el Estado es quien lo hace, pues podríamos demandarlos penalmente por un esquema de Fonsi. Es una estafa. Entonces, el hecho de que la izquierda chilena tenga más de 20 años atacando exactamente esto, atacando los tratados de libre comercio, atacando el esquema de pensiones con mucho éxito en el discurso, y de que casi, no voy a decir que nadie, porque sí hay personas en Chile que han hecho esa lucha, bien o mal, pero la han hecho, pero son muy pocos. El hecho de que casi nadie en lo que se suele llamar la derecha chilena, o en lo que hasta esta polarización que trajo esta elección era la derecha predominante en Chile, caso como el de Piñera, hicieran prácticamente ningún esfuerzo y además repitieran y compraran el discurso y los temas de la izquierda. ¿A qué se debe la ausencia de un discurso contrario? Incluso en un país donde lo contrario es lo que está teniendo éxito.
Bueno, justamente ese fue el gran fracaso chileno. Tengo una investigación al respecto en el Pan Am Post también, de cómo acorde mayor es la intervención del Estado, mayor es el adoctrinamiento comunista en las escuelas. Entonces, justamente, y eso es lo que llamamos coloquialmente los liber progres, que es justamente gente que promueve un libre mercado, pero que socialmente abraza la misma agenda de la izquierda. Y justamente se descuidaron en el aspecto cultural y simplemente disfrutaron de su prosperidad. Pero ¿qué pasó con Chile? Que la gente no quiere vivir en prosperidad, sino en igualdad. Y sabemos que la nación más igualitaria de Sudamérica es Venezuela, porque es la sociedad con la mayor cantidad de pobres. Es decir, se masificó la igualdad de las peores condiciones. Entonces, si el foco no está en la prosperidad, sino en la igualdad, no les importa que haya pobres, lo que importa es que hay ricos. Y tristemente, eso fue el aspecto cultural que venció, justamente porque, y por eso el término liber progre, justamente porque cae en la misma lógica materialista de los marxistas. Entonces no les importa la libertad, sino simplemente los recursos. Entonces ahí descuidan un elemento tan importante como es la cultura. Y vemos que un personaje como Piñera no tuvo solidez intelectual, no tuvo solidez en su discurso, más bien fue muy débil. Y hay algo que valora la gente en general, y es algo hasta instintivo. Más que la corriente ideológica, que el discurso, es la constancia. Si tú eres firme en tus convicciones, tú vas a lograr mayor popularidad que quien no lo es. Y demostró no serlo. Es lo que en España llaman la derechita cobarde, lo que fue Macri en Argentina y lo que está tristemente siendo Lazo en Ecuador. Entonces, el problema es justamente eso, que no hay un relato, no hay un discurso, no hay una base, no hay una doctrina, ¿no? Chile creyó que le alcanzó con la prosperidad y como bien señalas, desde los 90 y particularmente con Bachelet en el poder, hay un sistema mixto. Creció enormemente el Estado, crecieron enormemente los impuestos. Entonces, lo que no ven es que justamente se agrandó el Estado. Sí, no lograron, como bien señalas, el nivel de Singapur. ¿Por qué? Pero porque siguieron agrandando el Estado, porque la izquierda tuvo muchísimo poder, pero la gente le culpa a la derecha, le culpa al libre mercado y no ve precisamente que lo que fracasa es que están financiando un sistema doble. Tienen todo privado y tienen todo estatal. Entonces hay que financiar eso. ¿Y cómo? Pues endeudándose. Entonces es todo un tema discursivo hacer entender esto. Y hay un problema más profundo que es el psicológico, que es la dialéctica de la contradicción, que es un concepto hegeliano. Y lo vemos en todo momento, en todo discurso. Entonces, si a mí no me importa la prosperidad, sino la igualdad, me puedes enseñar todos los índices de lo bien que está Chile, pero yo veo que todavía hay millonarios y eso a mí me indigna. Entonces, bueno, pero perdóname, a ver, yo no voy a tratar de hacerle publicidad a mis propios libros en una entrevista, pero yo creo que eso no es un tema de igualdad, sino de envidia. Es decir, déjame planteártelo de esta forma. Permíteme discrepar, o sea, estoy de acuerdo con casi todo lo que estabas diciendo, pero permíteme discrepar de un punto muy importante. Venezuela no es una sociedad igualitaria. De hecho, Venezuela en realidad es una de las sociedades más desiguales del continente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tiene dos niveles interesantes de desigualdad. Primero, alcanzamos ya niveles cercanos al 95% de pobreza, aproximadamente el 90% de pobreza crítica, pero en ese 5% que está por encima de ese nivel, hay niveles de riqueza sumamente elevados, sobre todo para una sociedad tan pobre. Y esto incluye desde personas que tienen una propiedad privada en términos digamos, de concesiones especiales y negocios con un gobierno que es una combinación muy peculiar de Estado fallido y modelo totalitario, pero también incluye los privilegios de la nomenclatura, ¿okay? Que por cierto se ha ido estrechando y ha ido perdiendo privilegios la baja nomenclatura, pero eso es otra historia. Cuba, por ejemplo, si uno podría decir que es una sociedad más igualitaria que la venezolana, porque allá no hay empresarios privados, pues, que hagan negocios con el gobierno, por lo menos no cubanos. Pero
si uno revisa lo que es el nivel de vida de la alta nomenclatura cubana con respecto al nivel de vida del cubano común, más ve los niveles de corrupción de esa alta nomenclatura, pues uno se va a encontrar con que es una sociedad mucho más desigual que Chile. Y además, cuando se hacen estudios serios de este tipo de sociedades, uno se encuentra con niveles de desigualdad sumamente elevados. La Unión Soviética era una sociedad profundamente desigual. En cambio, Chile, si la igualdad fuera el tema, o sea, fuera un tema que no fuera discursivo, si fuera un tema real, Chile es el país de Hispanoamérica que más ha reducido la desigualdad desde todos los puntos de vista que se pueden medir estadísticamente en los últimos 30 años. De hecho, la sociedad chilena era mucho más desigual hace 30 años de lo que es actualmente. En términos reales, Chile es una de las sociedades más igualitarias de Hispanoamérica. Y además, cosa que para mí es más importante, es la sociedad hispanoamericana con mayores niveles de movilidad social. ¿Okay? Una movilidad social que es inimaginable en Colombia, que es inimaginable en Ecuador, que es inimaginable en la Venezuela actual, fue muy imaginable en Venezuela, en la Venezuela del pasado. Y sin embargo, estos hechos no parecen ser capaces de golpear el relato de la izquierda que dice todo lo contrario, mintiendo descaradamente. Ahora, ¿por qué se impone la mentira? ¿Okay? ¿Por qué se impone la mentira? ¿A qué apela la mentira para imponerse? Haces bien en señalar esta cuestión de la igualdad, porque justamente el índice Gini es el que mide estas desigualdades. Lo tengo justamente en un artículo donde entrevisté a una gran economista chilena, donde muestra justamente que Chile logró acortar esa brecha aumentando la prosperidad. A lo que me refiero en cuanto a la igualdad es que tiene el mayor índice de pobres, pero como bien señalas, la igualdad también se mide en el acceso a la justicia, por ejemplo, cosa que en un régimen tiránico como el que padece Venezuela no se goza. Entonces, y concuerdo plenamente contigo, en que el resentimiento es la raíz, porque el izquierdista, el socialista es resentido de raíz, como dije anteriormente. No le importa que haya pobres, le importa que haya ricos. Y ahí hay un problema grave. Y no es un gran autor, es un refrán popular, pero me encanta. No hablo mal de los pobres porque ahí vengo, ni de los ricos porque hacia allá voy. Y es justamente el arquetipo de la movilidad social, no ver al otro con desdén ni a otro con rencor, sino justamente verlo como tú antes y después. ¿Y cómo es que se afincan estos discursos? Bueno, desde el adoctrinamiento, como señalo, o sea, hay denuncias graves del adoctrinamiento en las escuelas y bien haces en marcar en mi introducción el Partido Liberal de Chile, cuando se planteó luchar contra el adoctrinamiento comunista, dijo, bueno, si luchamos contra el adoctrinamiento comunista, entonces también hay que combatir la educación religiosa. Entonces, por eso hay un tema que justamente te digo, lo de los liber progres, que son aquellos que se abanderan con el término liberal, pero terminan siendo totalmente funcionales a esta agenda progresista. El comunismo es una amenaza real. ¿Educar a los niños en valores? No. Entonces... bueno, de hecho yo soy de los que pues ahí está la falsa oposición. Claro, te entiendo perfecto. Yo soy de los que sostiene que en realidad el marxismo es una religión, pero eso es algo que... Sin embargo, yo inicié esto, vamos a salirnos un momento de Chile porque no sabemos cuál es el resultado electoral, que es lo que le daría contexto a toda esta conversación el día de hoy. Y la mayoría de la gente que nos escuche sí lo va a saber. Pero sí nos da el contexto general de Latinoamérica. ¿Por qué decíamos que esta elección es, en este momento que estamos hablando, o fue, quizás en el momento que usted nos escuche, tan importante? Porque es un punto de inflexión. Y es un punto de inflexión porque hubo un retroceso del proyecto neomarxista hispanoamericano en los últimos años, y está tratando de tomar un nuevo y fuerte impulso, básicamente porque están contando con por lo menos 4 años de el primer gobierno socialista de la historia de los Estados Unidos en el poder. Entonces, eso trae una serie de contradicciones y de debilidades en la política exterior americana, y trae una serie de oportunidades muy interesantes para relanzar el proyecto neomarxista en Latinoamérica a partir de Cuba.
lo que a mí me interesa entrar en esto es cuál es el contenido de ese proyecto, porque las diferencias, porque hoy en día uno podría decir que nosotros estamos viviendo la Segunda Guerra Fría, y sí, los dos polos serían nuevamente, por un lado, los Estados Unidos de América, como la primera potencia de Occidente, y por el otro lado, la República Popular China, como la nueva primera potencia socialista del mundo. Pero lo que pasa es que esta nueva Guerra Fría es tan dramáticamente diferente a la anterior que casi no hay puntos de comparación. Hay algunos, pero son pocos. Por ejemplo, la doctrina Brzezinski es un absurdo hoy en día y se aplica. El, es una guerra que tiene dimensiones comerciales, que tiene fuertes dimensiones ideológicas, y además, en medio de esa Guerra Fría, hay otras agendas totalitarias, socialistas, en lisa en el mundo, no solamente la de Beijing. Entonces, Latinoamérica está en un punto donde parecieran estar compitiendo entre sí todas esas agendas dentro por controlar el socialismo hispanoamericano. Entonces, a mí me interesa mucho hablar de la agenda neomarxista, que por cierto no es la agenda de Beijing, eso es un dato muy, muy interesante, pero no, Beijing ve a los neomarxistas como tontos útiles. ¿Okay? Les parecen maravillosos tontos útiles para su propia agenda. Y los neomarxistas parecen creer que el tonto útil es Xi Jinping, o sea, lo cual me parece que es el único momento en que los veo ingenuos, por todos los demás los veo sumamente astutos. Pero lo realmente importante en este momento es ver cuáles son esos contenidos. Entonces hablemos de la teoría crítica y hablemos de esos contenidos ideológicos que tú nos decías que se han estado introduciendo, por ejemplo, a través de la educación. Y esto es un dato muy importante. ¿Por qué en países del mundo libre con una profunda tradición republicana, capitalista, liberal, por ejemplo, los Estados Unidos de América, eh, el neomarxismo ha logrado primero copar las universidades de élite, posteriormente copar el resto del sistema universitario, y actualmente ser la tendencia dominante en todo el sistema educativo, en los sindicatos de profesores, en la formación de profesores, etcétera, hasta el punto en el cual terminan por desatar una guerra entre los padres y las juntas escolares, controladas por neomarxistas, mediante elecciones en las que, por desgracia, nadie vota y gana cualquiera que lleve 3 votantes. Con el primer gobierno socialista, digamos que socialista moderado, pero abiertamente socialista de la historia de los Estados Unidos, el del presidente Biden, se atreven a pedir que el FBI investigue por terrorismo doméstico a los padres que están reclamando participar y contestar. Este es un tema que yo traté en mi columna del American, Mamela lo trató en su columna del Pan Am Post. Entonces, ¿cómo es posible que hayan logrado los neomarxistas tomar el control de la educación en gran parte de Occidente, cuando no tienen el control del gobierno? Antiguamente los marxistas necesitaban primero tomar el poder para hacer estas cosas. ¿Cómo es que están logrando hacer la revolución antes de tomar el poder? Hay una entrevista muy valiosa a Yuri Bezmenov, que fue parte de la KGB, de la Unión Soviética de la Inteligencia, y él ahí explica, está en YouTube, está con subtítulos, que la Unión Soviética asignó el 80% del presupuesto en inteligencia en la subversión en las universidades de América. En Estados Unidos, el más destacado sería Saúl Alinsky, Sí, que claro, fue por supuesto. justamente artífice de todo aquello que está pasando. Y si vemos en nuestros países, por ejemplo, aquí en Ecuador, la MPD, que es un partido político, era en su momento quien estaba a cargo del sindicato de maestros y eran maoístas, o sea, ni siquiera eran moderados. Entonces tuvimos por años toda la educación bajo su control y por medio del Ministerio de Educación todo tipo de reforma. Aquí en Ecuador, que tuvimos el socialismo del siglo XXI por más de una década, es impresionante todo lo que se enseña en las escuelas. O sea, aquí se enseña, bueno, aquí sí tuvieron el poder y por eso se instauró, pero tenemos ese gran poder, o han tenido ese gran poder, que es justamente la educación. Y ahí es donde han logrado penetrar, justamente porque ellos declararon una batalla cultural. Y fue justamente tomar la cultura. Y eso es lo que Chile ha descuidado. Y es algo que nos falta también desde nuestro lado, y creo yo que Brasil hizo de forma excelente y por eso obtuvo los resultados que obtuvo en la cultura. Tuve el privilegio de estar en la primera edición del CIPAC en Brasil y también en la cúpula conservadora, que fue la primera en el 2018.
y conversé con conductores de Uber negros. Y me decían, nosotros votábamos por el PT, porque se nos enseñó que teníamos que votar por el PT. Por esta misma interseccionalidad, todos los desprotegidos deben ser de izquierda. Y descubrieron todo lo contrario, que justamente ellos, o mejor dicho, la izquierda, y en Estados Unidos se ve claramente con lo que se llaman políticas de plantación, no quieren al negro libre, sino se llama plantación justamente por la esclavitud. Quieren un voto dependiente. Más del 90% de la población afroamericana en Estados Unidos vota demócrata, pese a que el Partido Demócrata creó el Ku Klux Klan. Sí. Entonces, realmente es muy llamativo cómo logran tener cautivo el voto. ¿Por qué? Yo me eduqué en Estados Unidos, mi educación primaria, y lo viví en carne propia en la educación pública. Se retrata al Partido Demócrata como el salvador del pobre, del desprotegido, de la minoría, y vemos que lo que logra es una esclavitud moderna. Entonces hay un fuerte aparataje cultural, social, mediático. Hoy, por supuesto, a través de Hollywood es increíble. Si vemos lo que fue la última elección de Miss Universo, vino con una bajada de línea ideológica fuertísima, fuertísima, fuertísima. Y en ese sentido me gusta destacar a Rose McGowan, actriz de Hollywood, que ella justamente rompió con esta farsa que fue Me Too, y que lamento, no diré nombres, pero hubo quienes celebraron el surgimiento del Me Too en Venezuela, como si eso fuese algo. ¿Qué es el Me Too? Me Too es una campaña donde las víctimas de abuso sexual cuentan sus relatos, lo cual me parece fantástico que tengan ese espacio. Pero ¿cuál es la motivación ulterior? Es justamente llevar la lucha de clases a la guerra entre sexos. ¿Y qué es Perdóname lo que sí. Pero me permites hacerte una rapidísima acotación. Sí. A mí lo que me parece extraordinario de toda esta historia del Me Too es que todo se inicia con unas acusaciones de acoso sexual absolutamente ciertas, que todo el mundo conocía durante muchísimos años en toda la industria cinematográfica americana, contra un personaje que es nada más y nada menos que uno de los principales financistas del Partido Demócrata, el cual tiene fotos con todos los presidentes demócratas desde que era productor en Hollywood, el cual y sin embargo, de alguna forma misteriosa, este personaje es execrado y todo esto se convierte o es reconvertido en un discurso ideológico de la teoría crítica. Entonces, me gustaría que entrásemos, como te decía, en el aspecto ideológico, o sea, ¿cómo funciona la teoría crítica del neomarxismo, tanto en el tema de género como en el tema de raza, como en otros temas, como por ejemplo la teoría crítica neoimperialista y demás, pero vamos a ir a los dos aspectos que más se han concentrado en el mundo, que son la teoría de género y la teoría de raza. Bueno, justamente tal como pasó con Boric, Joe Biden tiene una acusación en su contra por parte de su secretaria cuando él era senador. Y la campaña Me Too, en lugar de repudiarlo, dijeron que él puede ser un ejemplo histórico de reparación y que era candidateable. Entonces se ve lo que era, armar un movimiento de mujeres para antagonizar con este macho alfa que era Trump. Y por eso es que lamento que justamente algo que tiene una maravillosa intención de desenmascarar a un monstruo como es Harvey Weinstein, y Rose McGowan, ella denuncia que la esposa del gobernador de California, Newsom, se metió en la campaña para sacar los correos y tener a justamente las denunciantes de su auspiciante, que fue Weinstein. Entonces, esta interseccionalidad, como vemos, al final no beneficia a la mujer, vulnera a la mujer, porque expone a las víctimas de acoso y abuso sexual a merced de los financistas de quienes acusan. Entonces, lo que hacen es la lucha de clases llevada a los sexos, llevada al ámbito racial, étnico. ¿Por qué? Porque es lo que en la novela 1984 se considera la guerra perpetua. No importa contra quién sea la guerra, lo que importa es que nunca termine. Uno no elige su sexo, uno no elige su etnia. Entonces, ¿qué puede hacer uno para repararlo? Nada. Cargas con un peso y una culpa histórica. Y eso mismo lo llevó Chávez a Venezuela y a toda la región, justamente exaltando a un pueblo indígena, porque no exaltó a los taínos, por ejemplo,
Los taínos eran un pueblo pacífico con el cual se encontró Colón, les dieron ofrendas y fueron devorados por los caribes. Entonces no se exalta ese pueblo pacífico, ese pueblo armonioso, ese pueblo de alianzas, no, se exaltan a los bárbaros y caníbales. Entonces justamente esto tiene una razón de ser. Marx decía, en la sociedad burguesa, el pasado domina el presente. En la sociedad comunista, el presente domina el pasado. Y George Orwell, que fue socialista, justamente denunció abiertamente lo que era cuando le mandan a matar los suyos. Él era trotskista, le mandan a matar los estalinistas. En el Y él PAO, en dice, España. exactamente, porque él luchó en la Guerra Civil Española. Y entre las grandes purgas de Stalin, justamente hubo estas persecuciones en las que matan a Trotsky y en las que intentan matar a Orwell. Y Orwell dice, quien controla el presente, controla el pasado. Y quien controla el pasado, controla el futuro. Entonces nos quieren en guerra contra nuestro origen, contra nuestras raíces. ¿Por qué? Porque quieren guiar nuestro futuro. Entonces nos quieren en guerra, como bien señalaste, el resentimiento. Quieren que nos odiemos a nosotros mismos, porque solo un pueblo orgulloso de sí se levanta. Si uno está avergonzado, se agacha. Y otra cosa, como bien destacaste, yo no creo que el marxismo sea tanto una religión, sino una secta. Y esta secta, que es similar, ¿no? Es una categoría cercana, pero o sea, aunque si bien sí tiene elementos religiosos, rinde culto al Estado. Entonces necesitan desprender al Estado de la nación y necesitan que no tengas identidad fuera de esa institución. Entonces te quiebran el espíritu y para cohesionar lo que hemos dicho hasta ahora, Ronald Reagan decía, presidente que gracias a él se cayó el muro de Berlín junto a San Juan Pablo II, decía, los socialistas creen que todo se resuelve con la barriga llena de, a ver si recuerdo en Venezuela, caraotas y tocino. Sí, bueno. Con caraotas del frijol, ¿no? Sí, sí, con los caraotas acertaste. Y todo, bueno, Tocino no no sé nos cómo. gusta mucho, pero bueno, Bueno, a los cubanos sí les encanta. En los con la cubanos serían carne de frijoles y puerco. tocino. Entonces, Sí. con carne de puerco se olvidan que tenemos espíritu. Se olvidan que también soñamos. Los presos también tienen techo y comida, pero no tienen libertad. Y esa es tanto la falencia del socialista como de la falsa oposición que llamamos liberprogres. ¿Por qué? Porque creen que solo con recursos se resuelven. Se olvidan de la cultura, se olvidan de los valores, se olvidan del espíritu, no solo del aspecto espiritual, sino de ese ánimo que te levanta cada mañana con ganas de vivir, algo por qué luchar, algo por qué soñar. Son materialistas. Entonces, si queremos ser oposición al socialismo, debemos ser trascendentales en nuestra proyección, tener raíces firmes en las cuales sostenernos y tener una noción de trascendencia y proyección hacia el futuro. Sin eso, somos funcionales al enemigo. Bueno, yo les dije cuando empecé esto que Mamela era una persona sumamente polémica y ya se están dando cuenta de por qué. Ahora, a mí yo quería entrar en otra línea de preguntas, pero ya me forzaste a entrar en esta. Cuando tú estás hablando de trascendencia, es interesante porque precisamente no vamos a ponernos a discutir sobre secta y religión porque se nos iría la entrevista y la razón de esto no es hacer una polémica, pero el problema es que el marxismo tiene una propuesta trascendente. Y es una propuesta, y a pesar de que se declara materialista, realmente es una propuesta trascendente, es una propuesta trascendente sumamente peculiar, que por cierto, más que en la adoración del Estado, termina en la adoración de la muerte, pero bueno, esos son detalles muy, muy complejos. Ahora, Concuerdo. el asunto es que, y una de las personas que mejor lo explicó fue una de las grandes víctimas del poder soviético, Alexander Solzhenitsyn. Y tú mencionaste antes a Bezmenov. Bezmenov fue en la era de la Guerra Fría, Bezmenov fue el más importante desertor, el más importante desertor convertido en disidente del sistema soviético, porque previamente fue un agente de muy alto nivel de los órganos de inteligencia soviéticos, del KGB y del sistema del Comintern. Entonces, pero a mí lo que creo, sí, Bezmenov dijo en varias conferencias que
y voy a tratar de citar literalmente sus palabras, lo que el camarada Andropov jamás se podía ni siquiera sospechar, imaginar o soñar que se iba a lograr mediante la subversión ideológica y mediante los esfuerzos del KGB y a través del Comintern en las sociedades occidentales, lo lograron lo que para ellos eran los tontos útiles de la escuela de Frankfurt y del neomarxismo. ¿Okay? Cosa que a ellos los sorprendió enormemente. En la Unión Soviética los hubieran enviado a un gulag, pero en territorio enemigo pues eran útiles. Y eso es un detalle muy interesante porque tú estabas hablando del tema histórico y del tema de identidad. El tema de identidad tiene en una cultura, en una civilización, tiene dos grandes contenidos, que son los valores y principios que han prevalecido evolutivamente en esa civilización y que la hacen más o menos exitosa, y que van variando a lo largo del tiempo. Y generalmente el gran mecanismo de transmisión intergeneracional de esos valores son las religiones. Ahora, Occidente, la civilización occidental, si es que eso todavía existe, es fundamentalmente una combinación de largo plazo que termina de asentarse con el cristianismo. Porque en el cristianismo se fusionan los valores de la tradición judía con los valores de la tradición grecorromana. Y se fusionan dos grandes culturas combinadas con las culturas centroeuropeas y las culturas germánicas, y de ahí nace la civilización, de ese crisol nace lo que realmente llega a ser la civilización occidental. No importa cuánto queramos retroceder en sus raíces, podemos llegar hasta los minoicos si queremos, pero el asunto es que esa es la increíblemente exitosa y extraordinaria civilización occidental con todos sus defectos y sus contradicciones. Pero bueno, es que es la única civilización que ha decidido combatir la esclavitud, es la única civilización que ha hecho, por ejemplo, avanzar la condición de la mujer a título universal. Pero también es la civilización en que ha surgido el marxismo, es la civilización en que ha surgido todas estas líneas de pensamiento teórico. Fue la civilización que creó los más grandes imperios coloniales de la historia, y fue la civilización en la cual surgió el pensamiento anticolonialista. Entonces, y sin embargo, es el monstruo negro, ¿okay? Y es el enemigo mortal y es lo que ve como algo a destruir, digamos que el trasfondo para ellos de lo que ellos llaman el heteropatriarcado. Sí, vamos a entrar en esos temas. El heteropatriarcado capitalista explotador. Es la civilización occidental. En realidad es a eso lo que están atacando. ¿Por qué la izquierda que surge de la civilización occidental tiene una desesperación tan grande por destruir a Occidente? Haces bien en señalar las bases de la cultura occidental, la civilización occidental, y la necesidad justamente de reconocer que descansamos sobre los hombros de gigantes y que la valoración de la libertad surge cuando hay una noción cultural de ella. La libertad no se valora en todas las culturas. Entonces eso hay que destacarlo. ¿Y por qué la necesidad de destruirlo? Hay idiomas en que ni siquiera existe la palabra, ¿sabes? Sí, de hecho, sí, eso es fascinante destacarlo, sí. De hecho, hay lenguas indígenas de América donde no existe. Bueno, en chino tradicional, en mandarín tradicional, la palabra como palabra, o sea, el ideograma no existe. Hay que combinar ideogramas para decir libertad. Exacto. Y hay que destacarlo porque eso nos muestra que hay un aspecto cultural de fondo, y justo cuando hablas de que para muchos puede ser contradictorio ser libertario y conservador, ahí está la clave. Justamente el paleolibertarismo, que es al cual yo adhiero, dice que debe haber una base moral clave, y es justamente lo que nos une. Entender que la libertad es la consecuencia de un fenómeno cultural y no un hecho que persiste en la atmósfera, ¿no? Sino que obedece a una tradición de pensamiento. Y en el momento que sepamos que está en riesgo es cuando nos despierta la necesidad de defenderla. Entonces, ¿por qué está bajo ataque? Precisamente porque de eso consiste la batalla cultural. Destruir 2000 años de cultura es lo que propone Antonio Gramsci. ¿Y qué pasó hace 2000 años? Precisamente la llegada de Cristo. Y Cristo llega al mundo en el auge del pensamiento filosófico griego y en el auge de la constitución jurídica romana.
Entonces, como occidentales, somos la continuidad de esas dos grandes civilizaciones con una ética cristiana clara, donde se concibe que solo la verdad nos hará libres. Y hoy que vemos este relativismo moral tan claro, esta subjetivización de la moral, es que entendemos que sin una noción de verdad no hay libertad. ¿Por qué? Porque si es mi libertad dañarte, entonces no hay noción de verdad y tampoco puede haber noción de justicia. De hecho, el peronismo, por ejemplo, que es la herencia del fascismo, sino que en lugar del nacionalsocialismo alemán es un socialismo nacional, decía Evita que donde surge una necesidad nace un derecho. Entonces, eso da pie a todo tipo de atropellos. ¿Por qué? Porque si yo necesito, lo tuyo es mío. Y aplica no solo a la propiedad, sino incluso al cuerpo de la persona. Por eso es que en la Unión Soviética la violación sexual no se perseguía con tanto rigor. ¿Por qué? Porque la noción de propiedad es un fetiche burgués y en la revolución se socializan los cuerpos. Entonces, como bien destacas, la dignificación de la mujer es parte de un fenómeno cultural donde pasa a ser humana. En la antigua Roma la mujer era descartada. Ah, bueno, depende. Al nacer. No, bueno, sí, pero también los hombres. Es decir, en la antigua Roma no se considera ser humano al recién nacido, sino hasta que es reconocido por el pater familia. Entonces lo puedes descartar. Claro, ciertamente sí tendían a descartar más mujeres que hombres, pero bueno, en varias Y en razones también. Esparta, en cambio, descartaban a los varones y no a las niñas. Sí, por eso los viriles espartanos terminaron con tan pocos guerreros espartiatas que bueno, colapsaron. Este, bueno, no, tampoco seamos exagerados, hay que reconocer que uno de los más grandes libertadores de la historia fue Epaminondas, que acabó con la tiranía espartana sobre los mesenios, liberando a todo un pueblo, a toda una cultura de la esclavitud, pero y después vender sus propios esclavos, pero eso ya es otra parte, ese era otro mundo. Pero el asunto es que el asunto realmente importante aquí es que estamos hablando de dimensiones ideológicas del problema. Y tú nos hablabas, por ejemplo, el tema de género, pero te estabas concentrando en el tema del feminismo en el cual tú eres experta. A mí me gustaría partir de un principio muy interesante. Toda esta historia de la teoría de género empieza realmente con una teoría neomarxista que apela al feminismo. De hecho, hay varias síntesis en el neomarxismo. La primera, creo que la primera realmente importante fue la de Commoner, que logró hacer una síntesis de marxismo con neomalthusianismo, con malthusianismo. Eso fue fascinante. Por ahí viene toda la teoría de la tierra y por ahí se volvieron ecologistas, ¿no? Se volvieron ecologistas los que secaron el mar Aral, nada menos. Pero bueno, además se volvieron ecologistas los que produjeron, si uno quiere ver contaminación, tiene que irse a la Federación Rusa o a cualquier territorio de la antigua Unión Soviética. O sea, es impresionante. Pero el asunto es que posteriormente viene una síntesis quizás cuya primera principal ideóloga es Simone de Beauvoir, en lo cual logran hacer una síntesis de teoría feminista con el marxismo. Y claro, plantean la teoría feminista, replantean la teoría feminista en términos dialécticos, como habían replanteado todo el problema ecológico en términos dialécticos, y después se lanzan hacia la teoría crítica de la raza, cosa que Bezmenov explica que fue algo que no lograron resolver los teóricos de la inteligencia soviética y los sistemas de propaganda del Comintern, y que la resolvieron curiosamente los disidentes, pues, los hubieran enviado a Siberia si hubieran sido rusos, los chicos de Frankfurt. Por cierto que longevos son estos señores, algunos de ellos todavía están vivos. El asunto es que y finalmente pasa algo extraordinario, que descubren el tema de los derechos de los homosexuales, de que en las sociedades occidentales los homosexuales están luchando por la igualdad ante la ley, y comienzan a tener algún éxito en medio de toda la agitación cultural de los años 70 más que 60. Y bueno, entonces
comienzan a transformar la teoría de género, que era básicamente feminista, en una teoría de género que de repente se convierte en una instrumentalización de la lucha por los derechos a la igualdad de homosexuales y lesbianas, como tú muy bien describiste, se convierte en una cosa sumamente extraña, donde ahora tenemos, por ejemplo, en Canadá, si mal no recuerdo, perdónenme si el número no es exacto, legalmente es obligatorio referirse, creo que a más de 60 géneros. Es obligatorio por ley. Este hecho, la aprobación de esta ley, fue lo que convirtió a una persona que era un rockstar dentro del mundo académico, a pesar de ser un hombre extremadamente polémico por no ser de izquierda, que es uno de los más importantes psicólogos teóricos de nuestro tiempo, en un rockstar mediático en Internet. ¿Okay? Porque el hombre, cuando se opuso a esto diciendo que estaban obligando a la gente por ley a mentir, no pudo decirlo en ninguno de los medios de comunicación del Canadá, y lo publicó en internet. Y bueno, de aquí entonces tenemos que actualmente dicen los progres de todo el mundo que es peor que Hitler. O sea, decir que no me importa, que pueden enviarme a prisión, no voy a mentir porque la ley me obliga a mentir, es ser peor que Hitler. Entonces, y habíamos iniciado con toda esta gigantesca campaña internacional para presentar a un conservador extremadamente moderado como José Antonio Cast. ¿Okay? Que para una libertaria económica como Mamel es casi un estatista en gran parte de su programa económico, aunque, bueno, en términos sumamente razonables, por hablar de reducciones de impuestos y otras cosas. Y sin embargo, bueno, lo presentan como una especie de monstruo de ultraderecha. O, por ejemplo, que presentan como otro monstruo de ultraderecha al presidente Orbán. El presidente Orbán es un conservador sumamente moderado, y en su país los descendientes ideológicos, el partido que es el descendiente ideológico de los que se aliaron con el nacionalsocialismo alemán y convirtieron a su país involuntariamente en una colonia del nacionalsocialismo alemán, tuvieron ahora que aliarse electoralmente con los descendientes ideológicos de quienes se aliaron con el poder soviético para convertir a su país en una colonia del poder soviético. Es decir, los dos partidos herederos de los dos grandes totalitarismos del siglo XX tuvieron que aliarse para tratar de derrotar a Orbán. Y creo que no les va a alcanzar. Y entonces uno se pregunta, ¿de dónde viene toda esta desinformación en Occidente? Porque solíamos tener una prensa libre, algo sesgada hacia la izquierda, en algunos momentos, por ejemplo en los años 30, brutalmente sesgada hacia la izquierda, pero había contrainformación de cierto nivel. ¿Okay? Y además sí había una prensa libre. Actualmente es difícil entender cómo se llega a esto. Tú nos hablabas, por ejemplo, de la penetración de la nueva izquierda y su control del sistema educativo, que fue uno de sus grandes objetivos estratégicos. Nos hablabas de su control o de su enorme influencia, por no llamarlo control, sobre la cultura de masas, sobre la producción, por ejemplo, de cine, televisión, música, etc. Pero creo que previo a esto vino su creciente influencia ideológica sobre la formación de los periodistas para generar unas nuevas líneas editoriales en los grandes medios que no solamente fueron sesgadas a la izquierda, sino que fueran internamente totalitarias, en las cuales simplemente no se permitiera, se cancelara y se eliminara toda voz contraria. Y yo vuelvo a preguntarte, ¿cómo se llega a esto en el mundo libre? Bueno, bien haces en señalar el cuarto poder y justamente ver su funcionalidad. Como bien mencionaste, el resentimiento cumple un rol fuertísimo, pero también la culpa. Se nos ha hecho creer justamente que si gozamos de cierto bienestar, debemos ser culposos, y por eso es que la industria de Hollywood justamente es funcional a esta agenda. Sabemos que en la antigua Grecia el civismo se enseñaba en el teatro, en la antigua Roma en el Coliseo, pan y circo, y en la actualidad es mediante la pantalla grande y también la pantalla chica. Entonces al final es una continuidad de un aprendizaje que es justamente a través de los actores y a través de los guerreros.
Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos rescatar grandes figuras, por ejemplo, la UFC, que son los gladiadores de nuestro tiempo y son mayormente de derecha. Justamente pasó que cuando estaba en la disputa si era o no válido el tema de la reelección de Trump, el tema de los votos, etcétera, Antifa y organizaciones de izquierda radical fueron a amenazar en los domicilios de los senadores y una peleadora de la UFC dijo, ellos no saben pelear, vengan donde mí. Y justamente yo creo que debemos ser la contracultura, la contrarrevolución y encontrar a esos personajes icónicos justamente para enfrentar esto, porque somos desde el tiempo que se adoraba el fuego, y bien señalas, hay un aspecto religioso en todo esto, hay un culto al Estado, y justamente no quieren, alegan Estado laico, pero en realidad le dan al César lo que es de Dios. Entonces, justamente hay una adoración en esa figura y por eso es que el libertario defiende el derecho natural, que en inglés se llama God-given rights, vida, propiedad y libertad. Y del otro lado tenemos el positivismo y por eso digo el tema de la falsa oposición. La falsa oposición es positivista. Entonces, ahí hay que hacer el quiebre. Obviamente estamos en la real política y los derechos están escritos y por ende son positivos. Sin embargo, cuando tenemos una noción filosófica, moral y ética del derecho que es sagrado y debería ser inamovible, entonces somos una fuerza de resistencia dentro del sistema. Entonces, Ajá. sí. No, te pregunto rápido, una pregunta muy Sí. rápida. Veamos el caso. Me encanta lo que estás hablando de tu discurso a nivel de lo que algunos han llamado una guerra cultural. Ahora, lo que me parece interesante de todo esto es que el avance de las ideas no marxistas en el mundo, en Occidente, es tan intenso, es tan grande, es tan influyente. Además, logra entrar en esquemas de colusión entre intereses mercantilistas que van hacia la captura de rentas con agendas ideológicas radicales. Yo creo que una cosa que mis amigos libertarios parecen no entender y que sin embargo sus grandes maestros, como Murray Rothbard, por mencionar solamente a uno, sí entendían, es que no hay nadie más enemigo del libre mercado que un empresario que ha tenido un enorme éxito en el libre mercado. Es decir, porque una vez que llegas a una posición muy importante en tu mercado a través de la competencia en el libre mercado, sabes que mañana pueden desplazarte de ahí y que a través de contubernios con el Estado y con la política podrías anclarte en esa posición, si no para siempre, por lo menos para 3 o 4 generaciones. Y esta es una tentación en la cual tienden a caer las grandes empresas y la estamos viendo, por ejemplo, actualmente en las grandes tecnológicas. ¿Okay? Y esas grandes tecnológicas pues han estado en parte porque fueron formados en universidades en las cuales predominaba este pensamiento, tanto quienes las fundaron, quienes las crearon, como el grueso de su alta gerencia, de su directiva y de su personal. ¿Cómo? Porque de otra forma han encontrado oportunidades muy interesantes de cerrar el mercado a la competencia. Han entrado en contubernios muy curiosos con esta nueva izquierda. Sin embargo, lo fascinante de todo esto es que tú mencionabas, por ejemplo, íconos, símbolos en el arte demás, pero vaya, te pongo un ejemplo de los Estados Unidos de América, Gina Carano. ¿Okay? Gina Carano sería uno de esos íconos, pero fue cancelada. ¿Okay? Y el enorme poder que tienen pequeños grupos, en el fondo pequeños grupos, pero sumamente activos y fanáticos, ¿okay? Para movilizar la opinión o aparentar que movilizan la opinión y lograr cancelar personas y lograr influir sobre empresas y sobre todo sobre los medios de comunicación en la industria del espectáculo y la política, es gigantesco, es desproporcionado. Y esa estrategia está funcionando. Entonces, ¿cómo se le hace frente a eso? ¿Cómo se cancela a los canceladores? Excelente pregunta y el mejor ejemplo actual es J.K. Rowling, autora Sí. de Harry Potter.
Ella Ya, acaba de... se quedó, perdóname que te haga este comentario rápido. Yo a los personajes como J.K. Rowling, dentro de los Estados Unidos, o sea, para el público americano les tengo uno, ella es inglesa obviamente, pero para el público americano yo les tengo un nuevo nombre, que es un acrónimo. En los Estados Unidos de América se suele hablar de los republicanos que parecen demócratas en todo, excepto Los en que están dentro rinocerontes. de... Sí, los Rhinos, que es un acrónimo que es Republican in Name Only, o sea, republicano solo de nombre, pero claro, como se abrevia Rhino, los caricaturistas no la podían perdonar y si el elefante es el símbolo del partido republicano, pues el republicano que no es republicano no es elefante, es rinoceronte. Y yo digo que estos antiguos progresistas que se quedaron atrás en el interminable avance hacia la izquierda marxista radical del progresismo o de la izquierda americana, se han convertido, sin darse cuenta, en dinos, es decir, en Democrats in name only. Ahora, pobrecitos, ellos antes eran el alma y el espíritu y la intelectualidad del Partido Demócrata y de la izquierda, y ahora poco a poco pues se van quedando por fuera. Recientemente hasta Chomsky se atrevió a hacer una crítica de la cultura de la cancelación, pero bueno, después se medio desdijo y se echó un poco para atrás, pero hasta Chomsky se atreve a criticar la cultura de la cancelación, y hablemos de políticos, qué sé yo, pero políticos que son clasificados de nazis por la izquierda dentro del Partido Demócrata, y que son algunos de los más exitosos candidatos que tiene el Partido Demócrata, gente que ha logrado ganar en circuitos donde la mayoría de los votantes hoy en día son republicanos. Porque resulta que los trabajadores de cuello azul, o sea, los obreros, para hablar en términos internacionales, se han mudado al Partido Republicano. Lo que tú decías de Brasil, de los negros, eso está sucediendo en los Estados Unidos con los latinos, está sucediendo con los trabajadores blancos, está sucediendo con buena parte de los que ellos llaman afroamericanos. ¿Okay? Como decía Thomas Sowell, a mí usted no me llame afroamericano, yo soy negro. Odiaba el término y explicaba muy bien porque él decía que formaba parte de toda una estructura de manipulación que servía para mantener en la pobreza mediante la dependencia a la población negra, que había destruido la familia negra. Y la razón para terminar con todo este discurso que fue demasiado largo en una pregunta es cómo se combate esto. O sea, ¿cómo se combate esto? Porque su influencia y su capacidad de censurar y cancelar es enorme en todo el mundo. Bueno, justamente hay que apelar a figuras como Chomsky, hay que ver cómo exponen a los suyos y la naturaleza antropófaga de los bárbaros. Justamente cuando nosotros defendemos la civilización, sabemos que es una lucha contra la barbarie. Y justamente nos llaman retrógradas por defender a nuestra civilización, pero son ellos quienes nos quieren devolver a la barbarie, y justamente en casos como esto lo exponemos. Si bien es una antropofagia abstracta, no deja de serlo. Entonces hay que apelar a figuras como esa, exponer cómo han tratado a J.K. Rowling. El feminismo dice haber dado a la mujer el derecho a trabajar, el derecho a opinar, y como antiguamente y ciertamente George Eliot, por ejemplo, gran novelista, firmaba como hombre. Y hoy en día a J.K. Rowling, mujer, le toca firmar como varón para que sus libros tengan ventas. Entonces la cultura de la cancelación daña a propios y ajenos. Entonces en ese sentido tenemos un doble trabajo al visibilizar estos abusos, al crear nuevas plataformas y también replantearnos algunas cosas. Bien hiciste en hablar del corporativismo, no lo dijiste por su nombre, pero es lo que está pasando. En el marco de la pandemia, Jeff Bezos se volvió el primer trillonario, pero todas las pequeñas y medianas empresas quebraron. ¿Por qué? Porque ese sistema de control benefició a las corporaciones, A ciertas corporaciones. A ciertas corporaciones, a lo que llaman woke, que están funcionales a esta agenda de despertar, que en realidad es un adoctrinamiento. Entonces, hay que visibilizarlo nosotros, bueno, que somos columnistas de medios alternativos, y hacer eco, y desde nuestras plataformas de impulsar las que surgen, porque otra cosa, las redes sociales también tienen un fuerte grado de censura y sesgo. Entonces, es una lucha cuesta arriba, pero una lucha que hay que dar, y desde el profundo conocimiento y convicción
que somos la mayoría silenciosa. Y por eso es que debemos ser luz para encenderla en medio de la oscuridad, porque la libertad es algo que se defiende o se pierde y está en profundo peligro. Tú admiras mucho a Ronald Reagan. Me he dado cuenta de eso por la forma en que hablas de él. Ronald Reagan, cuando no era obviamente, cuando no era el presidente Reagan, cuando no era el importante político republicano, de hecho, cuando todavía era demócrata, claro, ese era otro partido demócrata, el, escribió una carta a un medio de comunicación. A las personas que son muy jóvenes les comento que antes los medios de comunicación se imprimían en papel y la gente en vez de escribir en una sección de opinión debajo de las cosas, pues enviaba cartas de los lectores. Las seleccionaban, algunas que les parecían muy buenas las publicaban. A Reagan le publicaron, siendo bastante joven, una carta en la cual decía que la libertad nunca está a más de una generación de perderse y que si no luchamos por ella en esta generación, como nos corresponde, en el futuro, pues nos tocará contarle a nuestros nietos que alguna vez vivimos en una tierra de hombres libres. Estoy resumiendo algo un poco más largo, pero lo que me parece interesante de eso es que yo coincido con él, y muchos intelectuales lo han dicho de formas mucho más complejas, lo han analizado. Realmente la libertad nunca está a más de una generación de perderse. Entonces, el problema es que con la izquierda en Occidente ha logrado algo, por llamarlo la izquierda, las fuerzas totalitarias socialistas, no es la única forma de totalitarismo, el socialismo es la más influyente en Occidente, hay otras posibilidades, pero han logrado algo realmente extraordinario con el neomarxismo y con esta nueva ola post-soviética del marxismo. Y lo que han logrado, te decía yo, creo yo, y corrígeme si me equivoco, es que están logrando hacer todo lo que el marxismo de la era soviética, el marxismo o leninismo clásico, necesitaba tomar el poder para hacer. O sea, primero necesitaban tomar el Estado, tomar el poder para poder hacer toda una transformación social y la creación del hombre nuevo y toda aquella historia. Ellos están logrando hacerlo antes de tomar el poder y como les sugirió en su momento Gramsci, el poder caería en sus manos como una manzana madura si lograban hacer todas estas cosas. Si lograban tomar la educación y la cultura y demás, el poder caería en sus manos. Ahora, lo interesante no es esa recomendación de Gramsci, porque Gramsci se quedó hasta ahí. Lo interesante es que después vienen los grandes teóricos de la Escuela de Frankfurt y comienzan a desarrollar tácticas, estrategias y teorías para lograr poner esto en práctica, pero no es tan sencillo como parece. O sea, es decir, nosotros estamos hablando de que pasamos de un mundo en el cual, en medio de un mundo en el cual grandes teóricos marxistas logran infiltrarse y ser importantes en las más importantes universidades de los Estados Unidos, en medio de la época del macartismo. ¿Por qué? Bueno, porque eran antisoviéticos. Entonces, por ahí se colaron. El punto es ¿hasta qué punto tiene todavía salvación Occidente? ¿Hasta qué punto todavía tiene esperanza la libertad en el mundo? Con un nivel de hegemonía comunicacional, cultural e ideológica tan enorme del neomarxismo sobre la civilización occidental y con una profunda subversión. Tú citaste a Bezmenov. Bezmenov es un experto en el tema. Con una profunda subversión ideológica, ya no inducida desde afuera, aunque sí, todavía un poco desde Beijing, pero una profunda subversión ideológica autodestructiva que se ha vuelto hegemonía cultural. O sea, cuando la subversión ideológica se vuelve hegemonía cultural, puede sobrevivir una civilización a eso. Evidentemente estamos ante el eminente colapso de Occidente si es que no lo resguardamos. Recientemente esta semana, la revista Time, por voto popular, ganó el presidente Jair Bolsonaro para estar en la tapa. Pero ¿qué hizo este medio masivo? Dijo no. Vamos a poner a alguien más políticamente correcto. Y pese a que Elon Musk ha hecho declaraciones severas contra Biden, claro, esa parte no pusieron, ¿no? Omitieron toda esa información, donde de hecho, sin decir su nombre, Elon Musk cita a Milton Friedman y dice que no hay nada más caro que aquello que da el gobierno y no hay nada más permanente que un plan temporal del gobierno. Sí.
Pero pese a que Bolsonaro ganó, hicieron lo posible porque pierda y hemos visto eso en muchos lugares. Sin embargo, el hecho que él haya tenido el voto popular nos muestra que efectivamente somos mayoría, simplemente sin acceso al poder. Entonces, es cuestión de hacer sentir, ver, leer nuestro poder. Entonces, realmente necesitamos un mayor poder de convocatoria y de visibilidad porque tenemos los números, tenemos la convicción y tenemos una base sólida, simplemente hay que saber visibilizarla. Yo te diría, yo te voy a ser franco, yo te diría que lo que acaba de pasar con el caso de la revista Time fue lo que se llama un autogol. Les comento que Mamela le gusta jugar fútbol. Y es muy buena en eso. Entonces, por eso quise usar el lenguaje de fútbol. Realmente fue un autogol, porque lo que es el gran éxito de Time, que es rechazar el voto popular para la persona del año, ahora no es hombre del año, es persona del año, este, el, y creo que dentro de poco van a tener que inventarse otro término, porque van a descubrir que eso de persona del año es especista. Sí, porque claro, alguien puede autopercibirse como de otra especie. Entonces, imagínense, si alguien que se autopercibe, no sé, como piensa que su género es ser un helicóptero Apache de combate no binario, llega a ser la persona del año, pues no puede ser una persona, porque es un helicóptero Apache de combate no binario, que además se reproduce. El punto es que si ustedes se ponen a estudiar en serio lo que hoy en día llaman teoría de género, entenderán que este chiste no es un insulto. O sea, es que francamente, si uno toma lo que estos señores dicen a nivel de teoría y simplemente lo aplica, ¿okay? Yo esta mañana podría haberme despertado, así como ustedes me ven, sintiéndome mujer, ¿okay? Y ser una mujer con barba y pene hasta que me vuelva a sentir heterosexual o cualquier otra cosa. Y según ellos esto es válido. ¿Okay? Y eso tendría implicaciones incluso legales. ¿Okay? Lo cual lleva a un enorme daño práctico a los derechos de las mujeres. Pero la razón por la que estoy mencionando eso es porque esta va a ser mi siguiente pregunta, Mamela. Pero a lo que yo quería llegar antes de eso es a esto. Yo te decía que yo creo que fue un autogol porque tuvieron que irse hacia Elon Musk. Es decir, no se atrevieron a lanzar, por ejemplo, a uno de los conspiradores en la campaña contra Trump. Y tuvieron que tener un personaje que para ellos es sumamente equívoco y bastante molesto y al cual tienen que ocultarle un montón de cosas mientras les destacan otras. Entonces, es evidente, si yo combino esto con cosas, tú mencionabas Hollywood, ¿verdad? Bueno, mientras más woke, o sea, mientras más izquierdista y más consciente y políticamente correcto es la gala de los Oscar, menos audiencia tiene. Al Miss Universo le está pasando exactamente lo mismo. La credibilidad de las grandes plataformas comunicacionales como el New York Times, el Washington Post, qué sé yo, el País de España, etcétera, es más baja de lo que jamás ha sido en la historia, básicamente. Hoy en día usted podría decir, si está publicado en el New York Times es mentira, y la mitad de la población de Estados Unidos está de acuerdo con esa frase. La otra mitad piensa que, bueno, quizás no lo sea o quizás sí, pero bueno, la idea de que la prensa es libre, independiente y más o menos lucha por la verdad se ha venido abajo. Esto es un gran resultado de teóricos como Alinsky. Pero el punto realmente importante aquí es que el efecto de todo esto, ¿okay? No es darle poder o darle libertad o darle fuerza a estos diferentes grupos colectivos identitarios a los cuales ahora se refieren, así como el poder soviético convirtió en esclavos a los proletarios que prometía liberar, ¿okay? Y exterminó a los campesinos que prometía liberar. Lo interesante es que
toda esta nueva revolución de todos contra todos, de la nueva teoría crítica, está atacando seriamente los derechos de las mujeres, está atacando seriamente los derechos a la igualdad de los homosexuales, de las lesbianas, está colocando en una situación legal extremadamente compleja y peligrosa a las personas más débiles, está llevando a guetos, literalmente a guetos, y hoy en día para colmo voluntarios, a los llamados colectivos raciales, lo cual es un absurdo, porque la raza como concepto en la humanidad ni siquiera existe, o sea, como concepto biológico, en la humanidad ni siquiera existe, pero bueno, ellos dicen que es un constructo cultural, y bueno, el constructo cultural es cualquier cosa, y bueno, sí existe porque a ellos les da la gana. Y además la definen como les da la gana, porque si no se pasarían con los problemas de los nazis que no lograban definirla. El, pero el daño que esto le está haciendo a los grupos, por ejemplo, el retroceso, el feminismo con todos los defectos que les podemos mencionar desde la época de las sufragistas, algunas de ellas fueron terroristas, otras no. Desde esa época tenía lo suyo. Pero sin embargo, la idea de que no había igualdad ante la ley de las mujeres era cierta. Okay, ciertamente, eso era verdad. Y además, la idea de que existía llamémoslo una hegemonía ideológico-cultural sobre la inferioridad de la mujer en sentidos en que es ridículo expresar que sería inferior, también fue cierta en algún momento de la historia. No en todos los momentos de la historia. A Mamela le encanta destacar grandes personajes desde la antigüedad, que fueron mujeres extremadamente poderosas, importantes e influyentes y que tuvieron enormes éxitos y que las feministas jamás reclamarán para sí. ¿Okay? Desde la reina de Saba hasta Margaret Thatcher. Pero el punto realmente importante es cuánto se está dañando a los más débiles a través de todo esto, a los más débiles a través de todo esto. Tú mencionabas, por ejemplo, a Thomas Sowell. Thomas Sowell destacó mucho el enorme daño que toda la aplicación de políticas progresistas a través de la ideología progresista de la discriminación positiva le había hecho al destruir a la familia negra en Estados Unidos, al hacer más pobres a las comunidades negras en Estados Unidos, a crear escenarios de creciente dependencia, de dependencia intergeneracional. Es decir, que había logrado hacer que el nivel de vida de los negros en Estados Unidos fuera en escala, o sea, en términos comparativos, inferior en el mundo al que habían logrado alcanzar en plena predominancia de Jim Crow. Es decir, cuando realmente sí había racismo institucional en las leyes. Y sin embargo, en ese escenario con cierto grado de libertad y de participación económica, con familia sólida, con tradiciones, el nivel de vida de la población negra de los Estados Unidos crecía a pesar de un racismo institucional real, sobre todo en el norte, pero también en parte en el sur, con todos los esfuerzos de discriminación positiva, lo que se hizo fue bajar sistemáticamente el nivel de vida, destruir a la familia, a la estructura familiar, debilitar la educación, separar las comunidades, entrar en escenarios de cada vez más violencia y discriminación. Y ahora pretenden que van a restablecer las leyes de Jim Crow, pero a través de los líderes woke negros. Bueno, de los que obedecen, de los que no desobedecen parece que son blancos honorarios, ¿no? No sé, Candace Owens, ¿no? Por ejemplo. O vimos a un candidato negro, el republicano, al cual una mujer blanca con una máscara de gorila le arrojaba huevos podridos. Eh, pero, oye, yo quisiera imaginarme cómo el escándalo internacional de todos los medios, si esto hubiera sido al revés, es si el candidato hubiera sido de izquierda. ¿Okay? Así la otra también hubiera sido de izquierda y lo hubieran lanzado los huevos, la hubieran planteado como una supremacista blanca. Entonces, el nivel de contradicción interna, de falta de lógica, de absurdo de todo esto es tan gigantesco que la gente lo rechaza casi instintivamente y sin embargo sigue teniendo hegemonía cultural. ¿Okay? ¿Cómo se quiebra esa hegemonía cultural, Mamela?
Bien dice la expresión, si no me equivoco, es de San Agustín, que la verdad es como un león. No hay que defenderlo, hay que soltarlo y se defiende solo. Pero lo cierto es que San Agustín vivía en un tiempo donde la verdad era algo universal y hoy en día es algo relativo. Entonces, realmente la civilización occidental en la cual nacimos y de la cual gozamos necesita defensores, porque realmente la impunidad de la cual goza la izquierda, de hecho el anterior gobernador de Virginia posó con un disfraz del Ku Klux Klan. O sea, No, y no realmente, pasó nada. y no pasó nada. Y realmente la impunidad que tienen, Pero lo que acaba perdóname, de pasar, los hermanitos, ¿cómo? exacto. Y lo que acaba de pasar con este Jesse Smollett, Ah, por Dios. que acusó haber sido víctima de racismo y de homofobia, y se demostró que ninguna de las dos cosas fue cierto. O sea, la impunidad es impresionante y los medios masivos cumplen un rol fundamental. Entonces nosotros justamente, y ahí hay que, yo creo que es un error, igual por eso digo, el mayor peligro que tenemos después de la revolución es la falsa oposición. Nosotros no somos revolución. Nosotros no podemos ser la revolución, nosotros somos la contrarrevolución. Nosotros no venimos a revolucionar, venimos a restaurar, venimos a sanar y a edificar nuestra civilización en ruinas. Entonces, podemos aprender del enemigo en cuanto a lo que funciona, pero no adaptar su lenguaje porque nuestra mentalidad es distinta. Nosotros preservamos, ellos buscan revolucionar. Entonces, eso es importante porque muchas veces caemos en su discurso. Entonces, debemos ser siempre fieles a la verdad en toda su esencia y aunque sea nadar contra marea, pero siempre con el conocimiento pleno que somos la mayoría. El tema es que no tenemos plataforma suficiente. El tema es que hay miedo. ¿Por qué? Porque justamente los medios masivos, la pantalla grande y chica y el poder político lo tienen ellos. Entonces, el miedo a ser perseguido, el miedo a ser censurado es intimidante, pero yo les digo, yo he sido hortigada y aún así no tengo miedo, porque sé que vale la pena defender nuestra civilización, porque sé que es maravillosa, porque sé que derramaron sangre para que seamos libres y entonces debemos hacerlo nosotros también de ser necesario. Entonces, animo en ese sentido a defender lo que merece ser defendido mientras tengamos la oportunidad de hacerlo y cuando seamos perseguidos, pues detrás de una celda seguiremos Bueno, haciendo. Mamela, antes de cerrar, quiero cerrar como lo que empecé. Yo dije que eras si quieres no cierres el micrófono. Bueno, esta parte probablemente vas a querer tú interrumpirme a mí cuando esté hablando. Entonces, por favor, ábrelo. El, eh, Vamos a hablar de por qué decimos que Mamela es una personaje tan enormemente polémico, por sus ideas y por sus posiciones, pero vamos a hablar de lo que dicen sus detractores. También vamos a darle una oportunidad de defenderse, porque las campañas en contra de ella son realmente extraordinarias. O sea, por ejemplo, hemos visto campañas diciendo que eres racista, el, eh, específicamente te acusan de racismo en contra de los inmigrantes venezolanos, ¿ok? De los refugiados venezolanos. También te han señalado como eh, una conservadora enemiga no del feminismo, sino de las mujeres. Parece que eres una especie de contradicción biológica. A una gran amiga, bueno, a una amiga, y brillante intelectual chilena, Vanessa Kaiser, una vez le dijo a una alumna que era una contradicción biológica por no ser de izquierda. La profesora Kaiser. ¿Cuál es la otra? Supuestamente que tenemos entendido que eres una fanática religiosa, ¿ok? Hasta ahora nos habías parecido extremadamente razonable en tus opiniones, ¿no? Y que no respetas la diversidad y las opiniones contrarias, ¿ok? Entonces, y sin embargo, todo esto, a la persona a la cual le caen a latigazos con ortigas es a ti, y no te hemos visto dándole latigazos a nadie, ni persiguiendo a nadie. Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, ¿cuál es la razón por el cual se lanzan todas estas campañas y todas estas opiniones? ¿Y cuál es la razón por la cual si Mamela Fiallo comete cualquier pequeño error comunicacional o comete un error en cualquier dato, ¿ok? Esto se convierte en un meme
Este, y sí, personas con muchísimo más poder e influencia dicen absolutas barbaridades, pues nadie les pone la menor atención y más bien lo ocultan. O sea, Justamente cuando uno es defensor de las bases de nuestra civilización, como son la verdad, la bondad y la belleza, le ponen un estándar mucho más elevado. Y como uno justamente defiende la virtud, entonces si uno da un pasito al costado, es la guerra mundial. Entonces, es importantísimo eso y fue tragicómico. Me disculpo en cuanto a que pude haber lastimado a alguien o confundido a alguien y de hecho me pasó que gente que aprecio cuando fue el súper malentendido. Y esa es la cosa. Me parece que fue Chesterton el que decía que en el mundo moderno se creerán objetivos, pero serán verdaderamente dogmáticos. Cuando uno dice un dato científico demostrable, como es el que el fracaso del sistema sanitario en Venezuela por culpa del socialismo hizo que resurjan y rebroten enfermedades como el sarampión. Y por eso es que reingresaron a otros países a través de la migración masiva. Pero aquí presente, una de las grandes denunciantes de ese régimen y del exilio de tantas personas. Y por destacar algo real, en ningún momento fue de forma displicente, en ningún momento fue de forma peyorativa, y muy por el contrario, tanto he acogido como he sido acogida por familias exiliadas, justamente venezolanas. Yo he ayudado a mujeres embarazadas, vino una aquí a pie desde Venezuela, 8 meses embarazada y con su bebé con los pies para adelante. Yo le conseguí la partera para que le gire, porque las parteras tienen la capacidad de girar a los fetos. Y, o sea, hicimos toda una campaña, entonces que a mí me acusen de algo así es irrisorio, pero es justamente por eso. Y yo entiendo también la hipersensibilidad de muchos venezolanos, porque tristemente han sufrido efectivamente xenofobia por causa de gente de su misma nacionalidad que ha cometido toda clase de fechorías. Aquí en vivo, en Ecuador, un venezolano apuñaló a su mujer embarazada en televisión, lo cual generó una campaña terrible. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué pasa? Porque el socialismo le quitó a la policía el poder de actuar. Tenemos 500 policías detenidos por exceso de fuerza. Entonces, los policías estaban así sin poder hacer nada. yo te adelantaría algo, y perdóname que te interrumpa. No, sí, Sí, bueno, sí, por supuesto que pasa por eso, pero también pasa porque esta sociedad, que era una de las sociedades más pacíficas, después de haber sido una de las sociedades más violentas de Hispanoamérica durante 100 años, se transformó durante un periodo de 50 años, medio siglo, en una de las sociedades más prósperas, pero también más pacíficas del continente. Eh, Se ha vuelto nuevamente una sociedad extremadamente violenta por el grado de destrucción, no solamente material, sino moral, que ha traído el socialismo a Venezuela. Es decir, yo que soy venezolano, he escrito columnas, recuerdo cuando estábamos los dos al mismo tiempo en el Pan Am Post, escribí una columna sobre el nivel de xenofobia que se iba a desatar con el crecimiento de la migración venezolana. Me dijeron mucho que estaba exagerando, y yo dije, pues es que es inevitable. Y es inevitable porque se van los mejores y se van los peores. Es decir, los delincuentes más activos, más violentos y más inteligentes también van a emigrar porque aquí ya tienen muy poco que robar. Y además, ya los espacios para las bandas que tienen alianzas con el poder y demás ya están copados y lanzarse esas guerras es sumamente costoso y difícil. Bueno, tienen que atravesar Colombia, donde no tienen muchas posibilidades de competir, pero una vez que sobrepasen la frontera colombiana, pues van a entrar en lo que para ellos van a entrar como leones en medio de ovejas. Y no me refiero a la población normal, me refiero a los delincuentes locales. Es decir, o sea, eso es como si tú, por ponerte un ejemplo, eso es como lo que pasó con las pequeñas mafias que sobrevivieron durante toda la existencia del poder soviético. Cae el poder soviético y esa mafia rusa que había logrado sobrevivir a todo aquello sale al mundo y bárbaro, Dios, qué barbaridad. Qué bestias monstruosas. Sí, bueno, por eso sobrevivieron. Entonces, sí, esto es cierto. Ahora, a mí lo que me llama la atención de todo esto, y no lo hice simplemente para que Mamere se pudiera defender, es el por qué razón
Mamela Fiallo recibe tantos ataques, no solamente de la izquierda, sino de sectores libertarios, y de lo que tú misma llamaste, lo que en España llaman la derechita cobarde, de ciertos intelectuales liberales en el sentido hispanoamericano del término, conservadores en el sentido estadounidense del término, o americano del término. Es decir, ¿por qué eres tan polémica? ¿Por qué desatas por qué tienes tantos seguidores que te adoran, que son tus fans, y tanta gente que te odia tan a muerte, que quiere lanzarte, matarte a ortigazos y todas estas cosas? ¿Qué te hace una persona tan enormemente polémica si eres una persona sumamente dulce y razonable? Bueno, de hecho es muy gracioso, hasta que no me escuchan la voz, creen que soy así, una amazona, y en realidad mido 1,55 m. Y como dices, soy muy dulce en mi proceder, y de hecho yo ni siquiera a mis enemigos les hablo con alevosía, o sea, yo intento ser lo más dulce posible. El tema es que todo aquello que yo defiendo es todo aquello que está bajo ataque, porque justamente yo quiero elevar todo aquello que está siendo aplastado. Entonces, por eso es que soy motivo de ataques y a la vez de aplausos. Me culpa, reconozco, quizás no mido, por ejemplo, en este caso de la migración venezolana, porque bien dicen, cada cual juzga por su condición. Como yo hablo sin malicia, yo no veo qué maldad puede haber. Pero claro, hay que considerar la sensibilidad de los otros. Y yo misma, que soy portavoz de ese mensaje, cuando digo femenina sí, feminista no, es justamente hablar desde el amor y no desde el rencor. Pero estamos ante una era hipersensible, lo que hablan los copos de cristal, los copos de nieve. Y yo digo la verdad con frontalidad, y puede sonar con crudeza. Y Permíteme sí, poner un ejemplo. Permíteme sí, poner un ejemplo en el que no sé si vamos a estar de acuerdo o no, pero voy a apostar a que sí. a Tú ver, mencionaste algo que puede ser defendido o discutido, o sea, tanto defendido como atacado, como un hecho histórico. Te digo que puede ser defendido o atacado porque puede ser discutido con documentación historiográfica. Es discutible, pero está ahí. No se puede negar que el hecho existió. Después se puede interpretar, se puede analizar. La idea de que la era del poder soviético, los soviéticos deciden atacar a la homosexualidad, porque consideran que los homosexuales no van a ser buenos soldados o no son suficientemente viriles. Bien, perfecto. Ahora bien, fíjate bien, tú lo expresaste como lo que pensaban los líderes del poder soviético, como lo que pensaba el Che Guevara, como lo que pensaba. eh, Ahora, como tú no tienes malicia, tú no te tomaste la molestia de acotar que tú no piensas, que tú no necesariamente estás de acuerdo con eso, que eso era lo que ellos pensaban acerca de los homosexuales. Porque resulta que y la historia también nos lo prueba, resulta ser que el batallón sagrado de Tebas parece mostrar que personas que realmente sí eran homosexuales, la gente no confunde mucho la situación de la homosexualidad en la sociedad, la Grecia clásica, pero el batallón sagrado de Tebas sí realmente es un caso donde se trata de homosexualidad y no de esta pederastia griega. O sea, realmente se trata de parejas de homosexuales que crean un batallón específico, y están entre los mejores soldados del ejército tebano, que logra derrotar nada menos que Esparta. Entonces, pareciera ser que esa idea de los homosexuales como personas, como hombres afeminados y débiles, es bastante discutible. De hecho, ha habido grandes soldados que han sido homosexuales, han sido condecorados por sus hazañas en guerra, como policías, como en papeles extremadamente viriles. Un homosexual en última instancia es un hombre que siente atracción sexual por otro hombre, que también sea homosexual, obviamente. Y suelen, aunque pueden tener posiciones que pueden considerarse femeninas en algunos aspectos, pues también pueden ser personas extremadamente valientes y viriles. Eso no lo creían los soviéticos, pero ¿qué pasa? Cuando tú no acotas eso, entonces dice que tú eres la que estás diciendo eso. Entonces, esa es la trampa discursiva de la izquierda. La trampa discursiva de la izquierda es tomar sus propios crímenes y atribuírtelos a ti por el simple hecho de citarlos. ¿Okay?
Entonces, quería cerrar todo esto agradeciéndote participar en la entrevista y pidiéndote que por favor nos hicieras un resumen de un concepto que tú has manejado muchísimo en tus conferencias, en tus trabajos, en tus investigaciones, en columnas, que es el problema de que el feminismo como teoría y praxis ha llegado a un punto en el cual está atacando los derechos de las mujeres en lugar de defenderlos. Y ella mencionaba femenina sí, feminista no. Ella suele decir que el feminismo no solamente está atacando ya los derechos de las mujeres en vez de defenderlos, o sea, debilitando a las mujeres en vez de defenderlas, sino que además está atacando la esencia de la feminidad, de lo que significa ser mujer. Y a mí me gustaría que nos explicaras este concepto que para muchas de las personas que nos están escuchando parece realmente absurdo y que sin embargo tú puedes demostrar que es cierto. Bueno, sí, de hecho desde mi testimonio personal lo puedo confirmar. Lo que mencioné anteriormente, dicen que nos dieron el derecho a trabajar y estudiar, pero a mí me han negado la posibilidad de dar cátedra en las universidades cuando iba a dar un taller sobre el rol de la mujer en el siglo XV y XVI. Es decir, yo iba a destacar a grandes personajes, almirantes, entre otros, justamente para quebrar este mito que la mujer no ha sido nada en la historia. Y justamente para tener íconos, para tener quien nos inspire, ¿no? Y eso va de la mano de una pregunta que me hiciste, que ya que como bien enseñadas, si no contesté, me lo van a adjudicar. El tema racial. Nosotros, como hispanoamericanos, somos justamente los descendientes, no solo étnicos, sino también históricos de grandes civilizaciones del encuentro entre culturas. La conquista española se dio gracias a la cooperación por parte de pueblos indígenas, como bien señalaste anteriormente, que combatieron a los Caribe. De igual manera, la caída de Tenochtitlán se da con un ejército de tlaxcaltecas. Así es, 99. Una pequeña caballería, una minúscula caballería española, que sí, era muy impresionante porque el animal era desconocido. Fueron más importantes las ballestas que los arcabuces, de los que tanto se habla, porque había demasiado pocos arcabuceros. Y bueno, sí, la artillería sí tuvo lo suyo, pero los aztecas rápidamente se adaptaron a todo ese armamento. El problema es que Hernán Cortés lo que lideró, o sea, lo que logró crear fue una coalición para colapsar al imperio mexica, al imperio de los aztecas, aliando a todos los pueblos conquistados en contra de su conquistador. Claro, lo que viene después podrá ser muy discutible, pero esa fue la historia. Mamela suele destacar, perdona que te interrumpiera, pero es que no lo pude evitar. Con todo gusto, son muy enriquecedores estos aportes. Entonces, de hecho, sí, en la batalla de la Noche Triste batalló María de Escobar, mujer, que justamente usaba una lanza y no una espada. Y en la retaguardia estaba Beatriz de Jácome, si no me equivoco, era su nombre, con espada, esperando, si algún español retrocedía, decía, vuelve al campo de batalla, cobarde. Entonces, justamente yo rescato la hispanidad porque es unidad y porque a diferencia de nuestros vecinos del norte que aislaban a sus indígenas en reservaciones, nosotros nos mestizamos, y digo en plural porque yo también tengo mi 21%. Entonces, que a mí me adjudiquen algo que es la antítesis de lo que soy, yo me río, quizás no sea la reacción adecuada porque hiero alguna sensibilidad, pero justamente reír es un recurso ante la tiranía que nos quieren imponer porque es un acto de libertad. Entonces, sí, yo destaco, y como mujer con más razón, que estamos ante una tiranía políticamente correcta, orquestada desde la ONU. La Organización de Naciones Unidas viene con una carga ideológica. Lo que era en su momento la Guerra Fría, su continuidad de ese socialismo, de ese bloque soviético de los chinos, es hoy mediante el globalismo, que es el internacionalismo en su nueva versión. ¿Y dónde está la sede hoy? En el Grupo de Puebla. El progresismo es la herramienta del socialismo en función de destruir nuestros valores occidentales. Así que yo como mujer destaco y denuncio que el feminismo no solo que no está ampliando nuestros derechos, sino en la actualidad menospreciando a la mujer al punto que ya no somos madres, sino personas gestantes, al punto que hay hombres compitiendo en deportes de mujeres, lastimando y poniendo en peligro la vida de las mujeres
como pasó en las artes marciales mixtas con Fallon Fox, que le rompió la cuenca del ojo, le tuvieron que grapar, etc. Entonces estamos ante una dialéctica de la contradicción hegeliana, que quienes nos dicen defender son las primeras que nos van a golpear. A mí me amenazan con que me violen, a mí me han agredido sexualmente y en lugar de defenderme, han denunciado mis perfiles para encubrir a mi agresor. ¿Por qué? Porque justamente lo que consultaste, porque como yo digo la verdad, yo soy un peligro, porque ante el cuento del empoderamiento quieren callar a quien exalta a la mujer poderosa. Por eso es que me latigaron, me azotaron con plantas con espinas, en una clara evidencia de su barbarie cuando quise defender a la mujer más poderosa de la historia moderna, como es Isabel la Católica, la que reconoció al indígena en su derecho a la vida, propiedad y libertad. Hombre, para mantener el poder real sobre los nobles de Castilla y sobre Castilla, teniendo como esposo a Fernando de Aragón al lado y en la cama, realmente había que tener un carácter. Mira lo mal que le fue a la hija, ¿no? Que no tenía el mismo carácter. Entonces, yo quisiera despedir a nuestra entrevistada diciendo que para quienes están tan empeñados en atacar a Mamela, que puede ser una persona con la que uno tenga acuerdos y desacuerdos, avenencias y desavenencias, y que sin embargo tiene una gran honestidad intelectual y está haciendo lo que ella considera una lucha justa. Yo estoy de acuerdo con eso, usted puede estar en desacuerdo, pero el problema es que la está haciendo con absoluta honestidad intelectual y moral. Entonces me gustaría despedirnos diciéndoles, sobre todo a estos hombres feministas que se empeñan en atacar a Mamela, citar a una de las una de las mujeres que tú seguramente citarías en muchos de esos casos que habla, y fue a alguien que escribió: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de aquello que criticáis. Y es que sí, Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Sabes por qué lo cito? Porque algo que tiene en común Mamela con Sor Juana Inés de la Cruz es que en ese famoso poema, Sor Juana Inés de la Cruz no solamente hizo un soneto extraordinario, sino que hizo un ejercicio de razonamiento lógico perfecto. De hecho, yo recuerdo que cuando yo enseñé lógica en la universidad, usaba el soneto para explicar lógica. Y estas son las cosas que estas personas no desean reconocer y desean olvidar, y ese es el pasado que nos quieren borrar. Nos quieren borrar, por ejemplo, que en los Estados Unidos, cuando hablamos, por ejemplo, de la hispanidad, que la influencia del pensamiento, por ejemplo, de Juan de Mariana sobre los padres fundadores de los Estados Unidos, la importancia del pensamiento de los padres fundadores para el desarrollo de lo que fue la sociedad hispanoamericana, etcétera, 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 etcétera. Y les encanta hablarnos de las contradicciones en sociedades que han sido las únicas que han logrado superar sistemáticamente esas contradicciones. Es algo absolutamente fascinante. Es decir, las sociedades que han logrado superar la esclavitud, que han logrado superar el racismo, que han logrado superar la discriminación de la mujer, las sociedades más libres y prósperas de la historia de la humanidad, se nos presentan como las peores de la historia. Y las sociedades y el modelo alterno que nos presentan es el que causó apenas en menos de 100 años, sí, en 80 años, 100 millones de muertos inocentes. ¿Okay? Y uno de los mayores niveles de destrucción material y moral de la historia humana. Contra eso, damas y caballeros, es contra lo que estamos luchando. Le damos las gracias a Mamela por esta entrevista. Sigue siendo un personaje enormemente polémico. Me fascina conversar con personajes polémicos, lo que esté de acuerdo o en desacuerdo con ella. Por desgracia estoy de acuerdo con demasiadas cosas, así que la entrevista no fue lo suficientemente polémica. Y bienvenidos los desacuerdos para enriquecernos. Si me permite, una de las mayores inspiraciones de Sor Juana Inés de la Cruz fue Calderón de la Barca. Cierto. Y él decía: del más hermoso clavel, pompa de un jardín ameno, la oficiosa abeja saca miel y el áspid veneno, el áspid la serpiente. Entonces, ¿ven cómo de una misma expresión se puede sacar veneno o se puede sacar dulce miel? Así que les invito a ser menos venenosas y más oficiosas, y por mi parte me comprometo a expresar lo que digo de tal forma que sea posible sacar más miel que veneno.
Caramba, eso es difícil porque cuando el que está buscando el veneno es un manipulador, digas lo que digas, lo va a lograr crear, aunque no exista. Pero permítanos despedirnos diciéndole esto fue, damas y caballeros, la entrevista libre del Centro Juan de Mariana de Venezuela con Mamela Fiallo. Este, profesora, experta en literatura, historia, sociología, columnista del Pan Am Post, conferencista extremadamente polémica en sus posiciones y en sus propias palabras, fundamentalmente defensora de la verdad y creyente de que la verdad existe y es externa al sujeto. Y como siempre, tengo que despedirme, tal y como inicio, diciéndoles, damas y caballeros, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea el caso. Suscríbanse a nuestro canal, en YouTube, en Rumble, pueden seguirnos a través de nuestra página, a través de nuestras redes sociales. En la parte de abajo debe estar en la descripción también las redes sociales de Mamela para que la sigan, sea que les guste o que les disguste, pero es alguien con quien vale la pena saber qué está diciendo. Y esto fue todo en la entrevista libre. A la orden.